Una simple abogada de provincia se convirtió en una de las mujeres más poderosas y más controvertidas de América Latina. ¿Cómo logró Cilia Flores escalar hasta la cima del régimen de Maduro entre golpes de Estado, nepotismo y escándalos de narcotráfico? A finales de los años 80, Venezuela respira mal. El aire de las colinas de Caracas es pesado de humo, de gas lacrimógeno, de promesas quemadas. En las calles en pendiente, la ira crece. Los autobuses van repletos, los mercados están vacíos, los salarios son devorados por una inflación voraz. Por la noche, los barrios populares se iluminan con fuegos sordos. No son fiestas, sino neumáticos ardiendo, barricadas improvisadas. Febrero de 1989. La ciudad estalla en llamas. El Caracazo irrumpe como un trueno. Los precios del transporte suben, la paciencia se derrumba. Multitudes descienden de los cerros, esas montañas de ladrillos apilados donde viven los olvidados. Bajan hacia el centro, hacia los escaparates brillantes, hacia los supermercados vigilados. Los vidrios saltan en pedazos. Las manos se alargan hacia la comida, los televisores, todo aquello que la pobreza negaba desde hacía años. El poder responde con fuego. Bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, las fuerzas de seguridad caen sobre la capital y otras ciudades. Soldados y policías avanzan por los callejones, fusiles en ristre, cascos duros, miradas cerradas. Las ráfagas resuenan en las noches sin luna. Los cuerpos caen, invisibles, sin inventario preciso, sepultados en el silencio de fosas comunes o de registros amañados. El país entra en una zona de sombra. La sangre se mezcla con el polvo de las aceras. El Estado, nacido para proteger, se convierte en la sombra que golpea. En este tumulto, un viejo sistema se resquebraja. Desde hace décadas, dos partidos se reparten el poder como quien se pasa un cetro gastado. Acción Democrática y COPEI. Bipartidismo congelado, élites seguras de sí mismas, pactos en la penumbra de los salones oficiales. Pero el Caracazo desgarra el velo. En las fábricas, las universidades, los cuarteles, se desliza una pregunta. ¿Para qué sirven esos partidos que hablan de democracia mientras la tropa dispara contra el pueblo? La desconfianza crece. Los discursos de los dirigentes suenan vacíos. La prensa relata los escándalos, la corrupción, la arrogancia de las familias políticas. Toda una generación mira el Palacio de Miraflores como una fortaleza cerrada. Sin embargo, en los pasillos estrechos de algunos cuarteles se elevan otras voces. Oficiales susurran el nombre de Bolívar. Sueñan con un país recuperado de manos de las élites, con un enderezamiento por la fuerza de las armas, con una revolución que ya no se conforme con las urnas. Entre ellos, un teniente coronel de mirada dura forja su propio camino, Hugo Chávez Frías. Habla de patria, de dignidad, de soldados hermanos del pueblo. En las noches silenciosas, jura con sus camaradas romper el orden establecido. El destino toma nota. Febrero de 1992. Antes del amanecer, los blindados se ponen en marcha. Columnas militares se dirigen hacia los centros de poder. Es el primer trueno. Unidades se sublevan, intentan derrocar al presidente. Las radios tiemblan, los rumores se atropellan. El intento fracasa. La sangre vuelve a correr, pero la república no cae. Chávez es detenido, esposado, arrojado al engranaje judicial. Ante las cámaras, obtiene unos segundos. Dos palabras entran entonces en la historia. Por ahora. Por el momento. No es el final, promete. Es solo una pausa, un repliegue. Sus ojos, en el rectángulo luminoso de los televisores, atraviesan las casas humildes y los salones burgueses. Ha nacido un rostro, empieza un mito. Más tarde ese mismo año, en noviembre, otro intento de golpe de Estado golpea. También fracasa. El poder resiste, pero el país comprende. Algo, en el corazón del ejército, se ha levantado contra el orden antiguo. Chávez y otros oficiales se hunden en los pasillos fríos de las cárceles. Entre ellas, la prisión de Yare, en el estado Miranda, se convierte en un eje del destino. Allí, tras las rejas, se prepara una batalla menos visible. No una batalla de fusiles. Una batalla de leyes, de procedimientos, de voces que resuenan en las salas de audiencia. Es en este frente donde entra en escena una mujer de mirada atenta y palabra precisa. Cilia Adela Flores de Maduro, conocida por todos como Cilia Flores. Nace muy lejos de Caracas, el 15 de octubre de 1956, en Tinaquillo, en el estado Cojedes. Pequeña ciudad del interior, caminos polvorientos, calor persistente, campos donde el viento dobla las hierbas secas. Allí, una niña crece en una Venezuela que todavía cree en la estabilidad de su pacto democrático. Nada deja presagiar que un día su nombre se mezclará con el de los presidentes, de los generales, de los tribunales extranjeros. De joven, abandona esa cuna modesta rumbo a la capital. Caracas la engulle con su ruido. Llega para aprender a manejar no las armas, sino los códigos y los textos.
En la Universidad Santa María, universidad privada erigida en medio de la metrópoli, estudia Derecho. Anfiteatros, libros anotados, noches de insomnio frente a los tratados de procedimiento penal. Elige la vía austera de la abogada penalista. Donde otros sueñan con bufetes prestigiosos y asuntos discretos, ella se adentra en los senderos duros de los juicios criminales, de los detenidos olvidados, de los expedientes cargados de destinos rotos. Jura, se inscribe en el colegio de abogados. En los pasillos de los tribunales, su paso se vuelve familiar. Aprende los humores de los jueces, las vacilaciones de los secretarios, el miedo que flota en los ojos de los acusados. Descubre que la ley, sobre el papel, es pura y lisa, pero que en las salas de audiencia se arruga, se pliega, se deforma. Se forja una reputación de mujer tenaz, una abogada que no suelta la presa, que sabe abrirse camino en el bosque de artículos y excepciones. Mientras el país vacila entre crisis y complots, un hilo invisible la acerca a los hombres encerrados en Yare. Los golpes de Estado de 1992 han producido, al margen de las cárceles, un campo de batalla jurídico nuevo. Oficiales rebeldes acusados de sedición, de complot, de traición. La justicia militar y la civil se entrelazan. Los expedientes se amontonan. Los abogados se disputan un lugar en esta arena donde se juega algo más que un simple juicio, el destino de un movimiento naciente. Es en esta fragua donde Cilia Flores se incorpora al equipo de abogados encargado de defender a Hugo Chávez y a sus compañeros de armas. Cruza las puertas de la prisión de Yare. El metal rechina, los cerrojos se cierran de golpe. El olor a humedad y a sudor espeso envuelve los pasillos. Frente a ella, los oficiales rebeldes llevan el uniforme arrugado de los vencidos. Pero sus ojos, sobre todo los de Chávez, no son los de condenados resignados. Brillan con una llama tenaz. La joven abogada penalista descubre en este prisionero a un orador, un estratega, un hombre convencido de ser el instrumento de un destino superior. Las reuniones de trabajo se convierten en conversaciones políticas. Se habla de procedimientos, de una posible amnistía, de maniobras que librar en los pasillos del poder civil. Pero también se habla de historia, de Bolívar, de la patria grande, de justicia social. Cilia escucha, pregunta, replica. No se limita a defender a unos hombres. Empieza a compartir sus designios. Afuera, el tiempo apremia. En la sociedad, se multiplican las voces que reclaman la liberación de los militares encarcelados. Se celebran concentraciones en las inmediaciones de los tribunales. Circulan panfletos. Se estructura una campaña para arrancar una amnistía. Cilia Flores se convierte en una de sus figuras. Alega, redacta, argumenta. Contribuye a tejer entre las celdas de Yare y los despachos de los políticos civiles un vínculo discreto pero tenaz. En 1994, un nuevo presidente, Rafael Caldera, se adelanta. El viejo sabio del sistema, vuelto al poder, calcula, sopesa las fuerzas. En medio de las negociaciones políticas, la cuestión de los oficiales rebeldes vuelve sin cesar. Finalmente, la amnistía cae como una puerta que se abre de golpe. Las rejas se apartan. Hugo Chávez sale de prisión. Con él, se libera todo un futuro. Para Cilia Flores no es un final, es un comienzo. Al mantenerse al lado de Chávez en esta prueba, ha franqueado un umbral. De abogada que defiende a acusados de excepción, se convierte en militante, aliada, pieza del círculo cercano. Los reportajes futuros dirán que es por esta puerta que entra plenamente en el chavismo naciente. A partir de entonces, sus pasos ya no se separarán del camino del teniente coronel convertido en figura nacional. En torno a Chávez, liberado pero no saciado, se estructura un movimiento. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200, no es todavía un partido institucional, sino una cofradía política forjada en los cuarteles y las prisiones. Cilia se suma a sus filas. No es soldado, pero aporta al grupo otra arma, el dominio de la ley, la capacidad de leer la constitución existente como un posible campo de batalla. Poco a poco, este núcleo se transforma. En 1997 se toma la decisión. Hay que conquistar el poder por las urnas. El MBR 200 da nacimiento al movimiento Quinta República, el MVR. Un partido, una sigla, unos colores. Una nueva rabia organizada. El país, agotado por la corrupción y las promesas traicionadas, escucha esa voz que promete una revolución por medio de las papeletas. Diciembre de 1998. Las urnas hablan. Hugo Chávez gana la elección presidencial. La vieja guardia es barrida. En febrero de 1999 asume el cargo. La mano sobre el pecho, la mirada tendida hacia un porvenir que quiere moldear a su medida. Ya no se trata solo de gobernar. Quiere refundar el Estado, escribir una nueva constitución. Se abre un proceso constituyente.
En 1999 se elige una Asamblea Nacional Constituyente. El campo chavista la domina. Cilia Flores forma parte de esas figuras que gravitan en torno a este gran chantier. Los textos oficiales no detallan, artículo por artículo, su contribución, pero su sombra acompaña el trabajo de los redactores. Aporta el rigor de la abogada, el fervor de la militante. A través de los debates, un nuevo orden institucional toma forma. La Constitución de 1999, pronto aprobada por referéndum. El viejo Congreso bicameral desaparece. En su lugar, se eleva una Asamblea Nacional única. Para Cilia, es una oportunidad. Se presenta a las elecciones legislativas que siguen, en los primeros años 2000. Es elegida diputada, bajo los colores del campo chavista. La mujer de los tribunales cruza el umbral del Parlamento. Los pasillos que recorre a partir de entonces están tapizados de retratos oficiales y emblemas tricolores. Pero las luchas que allí se libran son tan feroces como las de las salas de audiencia. En el hemiciclo, se une a la mayoría que apoya las reformas del presidente. Las leyes habilitantes, que permiten a Chávez legislar por decretos, encuentran en ella a una defensora ardiente. Sabe que en esos textos se concentra el proyecto de un Estado remodelado, de una economía dirigida de otro modo, de una seguridad redefinida a la luz de la revolución bolivariana. Habla, argumenta, vota. Su imagen se va dibujando poco a poco en los medios cercanos al poder. La de una mujer de ley del chavismo, de una parlamentaria firme, de una abogada capaz de atacar y de proteger con las mismas armas jurídicas. Pero el país no le ofrece un camino tranquilo. Entre 2001 y 2003, las tensiones se redoblan. Una huelga general sacude la economía. El corazón de la riqueza nacional, la compañía petrolera PDVSA, se ve golpeado por un feroz cierre patronal. Los pozos se ralentizan, las terminales se inmovilizan, la renta petrolera vacila. La oposición y el gobierno se enfrentan, cada uno seguro de defender la patria. Abril de 2002. Estalla la tormenta. Una parte del ejército, de los empresarios, de los responsables políticos y mediáticos, intenta derrocar a Chávez. El Palacio de Miraflores se vacía temporalmente de su huésped. El país contiene la respiración. Pero, en unos pocos días, el curso de los acontecimientos da un vuelco. Sectores leales del ejército, multitudes chavistas bajadas de los cerros, equilibrios precarios, hacen volver al presidente al poder. En esas horas sombrías, la batalla no se libra solo en las calles. Está también ante las cámaras, en los tribunales, en el Parlamento. Cilia Flores se sitúa en esa zona donde la política y el derecho se entrelazan. Defiende, argumenta, justifica la legitimidad del gobierno derrocado y luego reinstalado. Se la ve en los pasillos, documentos en mano, lista para contrarrestar cada ataque jurídico con una contraofensiva. Su figura se fija, guardiana legal del chavismo, centinela parlamentaria. Año tras año, su influencia crece. El sistema político, trastornado por la nueva Constitución, sin embargo se acostumbra a la presencia continua de Chávez y de sus partidarios. Pero en diciembre de 2005 se produce un giro silencioso. Los principales partidos de la oposición, desconfiados, denunciando las condiciones del escrutinio, deciden boicotear las elecciones legislativas. Primero, Justicia, Acción Democrática, COPEI y otros se retiran de la contienda. Las urnas quedan entonces casi sin adversarios verdaderos para el campo chavista. La Asamblea Nacional que sale de esas elecciones está totalmente controlada por las fuerzas en el poder. Ni una sola voz hostil ocupa los escaños. En ese parlamento monocromático, los debates cambian de naturaleza. Ya no se trata de la confrontación entre bandos opuestos, sino de la gestión interna de la mayoría que ocupa el primer plano. El 5 de enero de 2006, en medio de ese hemiciclo rojo, una votación elige a Cilia Flores presidenta de la Asamblea Nacional. Por primera vez en la historia de Venezuela, una mujer ocupa este cargo. Toma asiento en la alta silla de la presidencia, bajo la mirada de las cámaras, de los retratos oficiales, de las banderas. La voz que antes abogaba por acusados en peligro, habla ahora en nombre del tercer rango del Estado. Por encima de ella, en el orden protocolario, solo permanecen el presidente de la República y el vicepresidente ejecutivo. El destino, que la ha conducido de las calles polvorientas de Tinaquillo a la cabeza del Parlamento, estrecha sus lazos con ella. En sus manos se concentra la agenda legislativa del chavismo, lista para desplegarse en una nueva fase, más vasta, más arriesgada, aún más irrevocable.